Muy buenos días, familia. Y de verdad somos poquitos, somos como media iglesia aproximadamente, quizás un poquito más de la media. Eso me beneficia un poquito, porque entonces ya no, los nervios de ver tantas miradas y tanta iglesia no va a impactar mucho en mí, y entonces voy a poder, a través del Espíritu Santo, desglosar el tema. Pero antes de empezar a abrir nuestra Biblia y enfocarnos al texto, quiero motivarte a que terminando el servicio, te acerques con las maestras, papá, mamá, que tienes a tus pequeños, te acerques y preguntes a Lupita en qué puedes apoyarle. Creo que de repente dejamos que suban los pequeños y no nos interesamos cómo les fue, cómo se comportó, cuál fue su actitud, cuáles fueron sus, como lo dice la SEP, cuáles fueron sus cualidades, sus deficiencias. Entonces, sí valdría la pena que como papá te interesaras un poquito más y subieras y preguntaras en qué puedes apoyar o cómo ve a tu hijo, ¿vale? Entonces, en sintonía con esta transición del encargado, de encargada en este caso Lupita, de la escuela dominical de los pequeñitos. Después de esto, ahora sí, abramos nuestra Biblia y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a concentrarnos y a vivir esta verdad de lo que cantábamos previo a este mensaje. Enséñanos a hacer tu voluntad, tu palabra. Mi hermano Emanuel mandó los cantos que íbamos a entonar y de repente coincidir con esta teología, con estas verdades que hacen un cambio en nuestra vida, creo que puede tener un efecto aún mayor cuando nos preparamos previo al domingo en la semana. Y en sintonía con este canto, quiero pedirle a quien está en cabina, si pone la letra otra vez de tu palabra. Y en sintonía con esto, pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento, que quite la venda de nuestros ojos y verdaderamente que haya un espíritu humilde de aclamar y decir, necesitamos conocerte más. Necesitamos conocerte más para saber cómo agradarte. Y no hay otro recurso humano donde podamos encontrar esta santificación por la cual Dios planeó toda el plan de redención, valga la redundancia, para este objetivo de santificarnos en su verdad. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Y pidamos a Dios, ahí en tu lugar. Sin duda vienes con muchos problemas cargados, con muchas dificultades. Dios conoce tu corazón, Dios sabe de lo que estás pasando. Quizás problemas, quizás salud, no lo sé, pero Dios sí sabe. Pues que Dios obre grandemente en tu corazón y en tu entendimiento para poder así estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Ahí cierra tus ojos y pídele a Dios. Pídele a Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido venir un domingo más, el cual tú eres el autor. Porque tú creaste este día para gloriarnos en tus verdades. Cantamos tu palabra,
la entonamos, nos deleitamos en él, en ella. Y ahora, Padre, la vamos a abrir a través de tu Espíritu Santo. Confiamos plenamente, porque así lo dice tu palabra, que tú nos has sellado con esas arras, con esa herencia, a cada hijo tuyo, para que pueda entender, para que pueda ser capacitado, para que pueda ser moldeado a través de ello. Y ese es el milagro que esperamos, Padre. No ansiamos milagros sobrenaturales, no los ansiamos. Ansiamos el milagro supremo de cambiar corazones y hacer tu voluntad y cumplir tu voluntad. Obra grandemente en los corazones de mis hermanos, Padre. Te necesito, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. El apóstol Pablo viene dando una serie de instrucciones al pueblo de Dios. Empieza con la iglesia y después se va desarrollando y como que va asignando roles o actividades ya meramente de cada individuo. Ya no como iglesia, sino como individuo. Y estas actividades se han estado desarrollando del capítulo 4, 5 y terminaríamos. De tal manera que la enseñanza y la exhortación ya va más a la práctica, como lo hemos estado meditando, que toda la teoría. Y toda la teoría que estudiamos en los capítulos 1, 2 y 3, ahora la vamos a practicar. Pero esta práctica no es tan fácil. Esta práctica solamente la lleva a cabo el Espíritu Santo y tú. No hay otra persona. De tal forma que si el Espíritu Santo está en tu vida como hijo de Dios, como regenerado, pero tú no haces algo para llevar a cabo estas enseñanzas, estas exhortaciones, estos mandatos, difícilmente vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 5, en el 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, fíjense, que ya no andéis. De repente cuando nos saludamos entre cristianos, entre hermanos, o preguntando por el hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo vas? Pues esta es la misma intención, de que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 4:17, si estás conmigo ahí en tu Biblia, 4:17. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, dice, esto era lo que éramos nosotros. ¿Cómo andábamos? ¿Cómo era nuestro caminar? ¿Cómo eran nuestros pasos? Que inclusive al caminar dejábamos huella de cómo andábamos, cómo te guiabas. Y la exhortación del 20, que es casi de la misma intención del apóstol con este capítulo 5, 15, versículo 15, 16 y 17, es la misma estructura, exactamente la misma estructura. Porque primero exhorta a que no se haga, pero da el camino por el cual uno debe de andar. Y el 20 lo dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos. Y entonces aquí viene el mandato. Despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Y te da también la característica de cómo debes despojarte, pero, o sea, cómo debes quitarte las vestiduras del viejo hombre, pero también cómo debes vivir, cómo debes vestirte ahora. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fíjate que esta renovación de mente y espíritu se ha estado repitiendo desde los versículos 1 por la actividad del Espíritu Santo, del capítulo 1, perdón, por la actividad del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí me uno con mi hermano Dani, lo que nos exhortaba hace 8 días, del famoso comentario que hizo el pastor Miguel Núñez. ¿Cuál es el objetivo principal por la cual fuiste rescatado? Por la cual fuiste salvado. Y si todos estuvimos ahí atentos a las redes sociales, hubo una controversia así un poquito difícil de entender, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros pudo darnos luz. Que el propósito no era salvarnos, sino el propósito que decía Miguel Núñez era para santificarnos. Y eso es lo que verdaderamente hemos estado estudiando en Efesios. ¿Qué dice en 1:4? Búscalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo aprendimos en el segundo sermón. ¿Qué dice? En el tercero, perdón. Según nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la exigencia que Dios pide de ti. Ahora, es una exigencia justa. Dios nos creó, Dios nos hizo, por lo tanto Él tiene todo el mandato de exigir algo que lo tiene Él, por autor de nuestra vida, por crearnos. Y tiene todo el mandato. Pero también tiene bendición, familia. También tiene bendición porque la santificación nos lleva a una vida de tomar buenas decisiones, a una vida de ver nuestra vida a través de la palabra y guiada por la palabra y por el Espíritu para que podamos disfrutar de las cosas que podemos tener en esta vida. Sí, sin duda son muy difíciles la vida cuando la enfermedad está, cuando los problemas atacan, cuando la persistencia del pecado está, pero aún así Dios se maravilla y se gloria más bien en esas cosas que nosotros somos débiles y nos puede dar la victoria a través de Él. Entonces, este es el propósito que se viene cumpliendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, 22, despojaos del viejo hombre para que el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, está ahí, está revolcándose, se está sobreexaltando ahí en los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y en la verdad, por la cual desechando la mentira, y ahí da una serie de indicaciones para la cual ya hemos estudiado. Y lo mismo está sucediendo con el capítulo 5, versículo 15. Exactamente de la misma manera. De ya no caminar por ese sendero que llevaba a la perdición, sino ahora caminar en otro lugar, en otro camino que Dios ya ha trazado de antemano. ¿Qué dice? Vamos a nuestro pasaje. Bueno, quiero empezar a leer el 11.
el 7, no seas pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, otra vez, el contraste entre tinieblas y luz. Tinieblas y luz, ¿vale? Es el contraste. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Contraste, luz y tinieblas. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es andar en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y es lo que el apóstol nos exhortaba hace 8 días, de que tengamos cuidado en esa manera de vivir. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas, evidenciado por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo. Por lo cual dice, y aquí viene la parte del contraste que vamos a ver hoy. Por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes. Por cierto, si te duermes, recuerda esto. Si de repente te está ganando el sueño, dite a ti mismo, despiértate, alma mía, tú que duermes. Porque tu alma está en juego, tu alma está en peligro. Y de verdad, no quisiéramos que tu alma al final, por no poner atención a las cosas espirituales que Dios en su misericordia te da, te transmite, puede que tu alma esté en peligro si no pones atención. Por lo cual despierta tú que duermes. Y esta parte de despierta tú que duermes otra vez es otro contraste. Es otro contraste en la cual el apóstol lo va a orientar a esta parte de despiértate tú que duermes y busca al Señor. Despierta tú que duermes y ponte a las órdenes de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y empieza, mira pues con diligencia, ¿cómo andéis? El apóstol Pablo ha estado enfatizando esta palabra de cómo andéis en 4 sesiones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con esta última. 5, en cómo andéis. Porque la palabra esta se está repitiendo en el 4.1. Regrésate al 4.1. ¿Y qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En el 2. Y andad. Y empieza el primer andar, el primer paso. Y andar. Éramos exhortados en esta parte. En humildad, en mansedumbre, andar en paciencia, andar en unidad del espíritu. Y después, como que da un paso de cómo tienes que dar el primero y cómo tienes que dejar el segundo. Cómo tienes que abandonar. Porque no podemos echar un paso dirigiéndonos a la meta y arrastrando el segundo. No, tenemos que dejar el segundo paso. Y el 4.17, ¿qué dice? Lo empezábamos a leer. Estad pues, estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Entonces, ¿te das cuenta cómo el apóstol dice, echa el primer paso? Y el paso es Cristo. Y que ya no andéis por otro lado. Y que ya no andéis en la vanidad de tu mente, en el entendimiento entenebrecido, en la dureza de tu corazón, en la sensualidad, en la impureza, en las avaricias. Esto ya lo tienes que dejar. Y en el 5 hay otro andar. Hay otro andar. ¿Qué dice el 5, 1 y 2? Sead pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, ¿qué? ¿Se acuerdan de esta exhortación?
de cómo nuestro hermano Dani nos decía, el amor de nuestro Señor Jesucristo nos daba los pasos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? Por lo cual nosotros también podemos ya andar a través en pos del Señor Jesucristo. Sed imitadores de Dios. Y este es un punto muy, muy fuerte que al menos a mí me impacta. ¿Cómo es Dios? Puro, santo, perfecto, sin mancha. No soporta la maldad. No la permite. La mentira, la vanidad, el engaño, la soberbia. No la soporta, no la soporta. De tal forma que ese sea nuestro sentido también, de imitar a Dios, de imitar en ese amor sacrificial para los que están a nuestro alrededor. Amor sacrificial, amor que se entrega, amor que imita a Cristo. En el 8 también, en el 8 está otro andar como hijos de ¿qué? ¿Qué dice? 5, 8. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. ¿Otra vez? Y la exhortación es muy fuerte. De repente nos conformamos en una gracia barata a nuestra manera de pensar, porque la gracia no es barata. No te costó a ti verdaderamente, pero costó el sacrificio de alguien puro, recto, perfecto, el Cordero. Y a veces no valoramos eso. Y pensamos que la salvación solamente se trata de que Dios me salvó y ya voy al cielo y ya está todo realizado. Donde no nos interesamos en el servicio a Dios, en el andar, en testificar, en dar a conocer a Dios a través de nuestro caminar, sino nos quedamos ahí nada más con esta gracia barata de llegar a la eternidad sin ningún esfuerzo, pero con una vida detrás de ella corrompida, volviendo a los caminos de los cuales Dios ya nos rescató. Andad como hijos de luz, andad en bondad, en justicia, en verdad, en el fruto del Espíritu, lo dice el versículo 8 del capítulo 5, andar en discernimiento. Y el pasaje que nos toca a nosotros termina con este andar, porque más adelante ya tenemos toda la capacidad para desarrollar la vida cristiana como hijos de Dios y como sociedad que lo va a llevar a cabo en los mandamientos, en las enseñanzas de la familia y de cómo nosotros tenemos que posicionarnos en la armadura del cristiano para poder andar en este caminar, en este espacio, en este tiempo que te tocó vivir en esta época de la gracia. Y entonces empieza. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vas. Familia, te hago una pregunta. ¿Cómo ha sido tu andar cuando hemos partido de las misericordias, de las ricas misericordias de nuestro Dios, cuando te predestinó desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, y te hizo santo y te hizo perfecto y te selló con el Espíritu Santo? Y después de eso, la exhortación que hemos sido llevados por el apóstol, por esta palabra, por el Espíritu Santo. ¿Cómo ha sido tu andar? Creo que una de las cosas que tiene el cristiano por característica es hacer una inspección día a día. ¿Cómo se llevó a cabo mi día? ¿En qué fallé?
¿En qué le di rienda suelta a mis emociones, a mis deseos, que todo a la voluntad de Dios? Y es que la carne es débil. Y la carne le gusta deleitarte en cosas que añora y que están visibles y que están acá. Pero ¿cómo le hacemos para llevar a cabo este mandamiento de andar? Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí viene un contraste, otro contraste. Necios, sabios. Necios, sabios. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y creo que esa es una de las cosas que podemos ser testigos cuando nosotros estábamos en esa necedad, en esa vida corrompida, en esa vida que no daba frutos y que estábamos cegados totalmente hasta que Cristo no nos rescató. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es la persona que vive apartada de Dios. Lo manifiesta negando a Dios en sus palabras y negando a Dios en sus actitudes. ¿Cuántas veces al día pasa por tu mente y corazón Dios? Santificación, justicia. Ya no andéis vestidos del nuevo hombre. ¿Cuántas veces? ¿Será que nosotros somos necios al no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida cotidiana? Éramos por naturaleza necios, sí. Éramos por naturaleza, y lo dice el mismo libro, la misma carta, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo cual lo mismo que los demás. En Romanos 1, en el capítulo 1, cuando empieza el mismo apóstol Pablo, a desarrollar el plan de salvación para una regeneración otra vez, para santificación, dice 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus pensamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí está el contraste. Y quiero empezarte a exhortar y aplicar. ¿En qué camino estás andando? ¿En el camino de los necios? Que al parecer este tipo de necios no ha conocido a Dios. Y sigues en ese camino de perdición, en tu necedad, en no poner a Dios como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. ¿O verdaderamente está siendo exhortado día a día para caminar en la voluntad de Dios? Hay una incapacidad del necio, sin duda. Una incapacidad del cual no puede advertir la sabiduría. Y dice primera de Colosenses 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, son necedad. O sea, no importa Dios. Y no les puede entender porque se han de discernir espiritualmente estas cosas espirituales. Entonces, aquí la pregunta es, mi hermano, tu necedad sale de una raíz que no has advertido tu problema espiritual, tu problema de bancarrota espiritual, de que verdaderamente no has tenido el señorío de Cristo en tu corazón y ponerlo sobre todas las cosas. Las consecuencias de la necedad sin duda surgen a la inversa, porque para ellos la necedad es sabiduría y la sabiduría es necedad. O sea, a lo bueno, ¿qué dice? Le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. En Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. El necio determina el bien, pero también determina el mal. Para él
puede experimentar esto, pero en su necedad. Determina lo que es verdad, determina lo que es falso, y lo vemos en nuestra cultura totalmente ajena de la vida de Dios, totalmente alejado de la justicia de Dios, lo perfecto de Dios. Mucha corrupción, mucha maldad, dejándose guiar por sus deseos carnales, mucha sensualidad, muchas pasiones desvergonzosas, de hecho. Así que el necio determina lo que es verdad y lo que es falso. Y es curioso porque parece ser que nuestra corriente de este mundo, todo gira en torno al conocimiento. ¿Cuántas veces indagas al celular y buscas algo que ya lo puedes encontrar con una credibilidad, un porcentaje más creíble que todo en Google, como pasaba quizás un año atrás? Y queremos saber algo, y queremos saber estadística, y queremos saber matemáticas, y queremos saber economía, y queremos saber juegos, y queremos saber todo. Y lo buscamos ahora, y tenemos un conocimiento muy amigable, muy a la mano. Y pensamos que apostarle a ese conocimiento podríamos estar plenos. Padres de familia, ¿cuánto has pensado si yo mando a mi hijo a una escuela particular, la mejor del estado, entonces va a tener una vida plena, la felicidad perfecta, la estabilidad perfecta, porque hay que invertirle? Y entonces apostamos a que esa necedad de pensar que tener el conocimiento adecuado, las mejores escuelas, podríamos tener una vida ya plena, sin impedimentos, sin fracasos. Yo le voy a apostar a mi hijo una escuela particular para que pueda tener una visión de economía estable. La cosa es de que la necedad inclusive está cuando tenemos el conocimiento terrenal, el nivel intelectual, los logros académicos, los talentos, las riquezas, la reputación. Dice Proverbios 15:2, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. De los sabios. Contraste con el necio. Pero la boca de un necio escupe tonterías. La palabra de Dios. O sea, que si tu necedad está en las cosas terrenales, en las cosas que perecen, en las cosas que no te dan crecimiento espiritual, en serio, se está cumpliendo esto. Pero la boca de un necio escupe tonterías. Proverbios, que es uno de los libros que sin duda nos han llamado mucho la atención por la exhortación a los jóvenes, va escrito a un hijo. Y pareciera que por Proverbios es un comentario de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Claro, no podría ser porque Proverbios se escribió muchos años antes y Efesios después. Pero dice, pero odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir en su manera y se ahogarán en sus propias intrigas, dice, porque los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Esa despreocupación que da vida. El necio se enorgullece de lo mucho que sabe. Sin embargo, está lejos de tomar buenas decisiones para la vida, de tomar buenas decisiones para poder desarrollar una familia, para llevar a cabo un buen trabajo, honrarlo en el trabajo,
para llevar a cabo la disciplina de sus hijos, para llevar a cabo la guianza de sus hijos. Y está muy lejos de esto. ¿Por qué? Porque está cegado, no puede. En cambio, el sabio, ¿qué dice? La lengua de los sabios hace que su conocimiento sea atractivo. ¿Por qué? Porque verdaderamente el conocimiento a Dios te da buena dirección, te da pautas para que te fijes con quién te vas a casar, con quién te vas a comprometer, para que adviertas y abras los ojos y no te arrepientas más adelante, para que tomes buenas decisiones en las cosas que estás emprendiendo día a día. No sé qué cosas tengas ahorita. ¿Cuáles son tus metas? Piensa un momento. ¿Qué estás añorando? ¿Cómo estás planeando el otro año quizás? O en 10 años, o en 5, en 20 años. ¿Cómo estás planeando tu partida? Dice MacArthur, sobreviven más listos y más necios al mismo tiempo. Listos porque creen que lo saben todo. La necedad viene como resultado de confiar en su conocimiento puramente humano y excluir el conocimiento divino. El hombre natural y no regenerado sufre de su necedad congénita y terminal, porque no está dispuesto a someterse a Dios. Repito esto, el hombre natural y no regenerado sufre de su necedad congénita y terminal porque no está dispuesto a someterse a Dios. Acumula un conocimiento vasto aparte de Dios. Pero el entendimiento espiritual y la sabiduría divina le son simples y equívocos. Aborrece la verdad acerca del pecado y de la salvación. No necesita un salvador. No advierte que su pecado le está llevando a la ruina. Este es el necio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí está el otro contraste. La otra parte de la moneda. Y la otra parte de la moneda que Dios quiere para que tú tomes buenas decisiones a partir de las bendiciones que Dios ha dado contigo. ¿Por qué? Porque tú puedes dejar de ser necio, verdaderamente. Tú puedes, siempre y cuando el Espíritu Santo more en ti, siempre y cuando hayas advertido que el pecado que cargabas te iba a llevar a la miseria y estabas ofendiendo a tu Creador. En ese momento aclamabas a un Salvador y en ese momento Dios te rescataba. Porque esa es la fe, de creer de un Salvador. En ese momento el Espíritu Santo mora en ti y entonces tienes esa sabiduría. La sabiduría empieza con el temor del Señor, dice Proverbios 1:7. Con el temor de Dios. Con esta parte de temer a Dios en todos los días. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la fuente ahora del cristiano en cuanto a obtener sabiduría? En Cristo Jesús, dice 1 Corintios 1:30. En Cristo Jesús está. Esa es la fuente que nos apasiona a los cristianos. Este es el tesoro escondido. Esta es la joya preciosa. Este es el deleite del cristiano día a día. En Cristo Jesús. Dice, en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:30, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo Jesús, ahí está la sabiduría que tú necesitas. El único poder para vencer la necedad de un hombre es encaminarte en sabiduría a través de la salvación. No puede haber sabiduría si no ha sido regenerado. No puede haber sabiduría. Y en la fe en Cristo, por el oír la palabra de Dios. La sabiduría está centrada en la convicción y en la conducta. ¿Cómo se lleva a cabo la sabiduría? En la convicción que día a día
el Espíritu Santo me va redarguyendo cuando tengo comunión con Dios. Cuando encuentro ese tesoro y mi pasión está sobre. Cuando me deshago de ese tesoro, ¿se acuerdan de Jesús explicaba del tesoro escondido, de las parábolas del tesoro escondido? Que estaba en el campo un tesoro, vendió todo y compró ese tesoro. Ahí debe estar. En esa convicción de escudriñar la palabra de Dios y saber dónde podemos encontrar ese tesoro. Cuando una persona se salva, es transferida del dominio de la necedad al reino de la sabiduría. Así como el hecho de ser cristianos le lleva a andar como es digno de tal vocación, de una manera humilde, en unidad, separados de los caminos del mundo, en amor, en luz, pero también en andar en sabiduría. Valdría la pena que día a día te pongas a pensar en este capítulo, porque eso es lo que nos exhorta, es lo que nos manda. No es una recomendación, no es, a ver, si crees que es conveniente, si te sobra tiempo, si puedes tener un tiempo de espacio de todo tu plan del día y puedes mirar pues con diligencia cómo andéis, entonces hazme caso. No, esto es un mandato, esto es una orden. Mirad pues con diligencia día a día. El creyente sabio vigila su caminar. Juan escribió acerca del Espíritu Santo, de cómo lo que he estado diciendo verdaderamente se lleva a cabo en los hijos de Dios. Dice en Juan 2, 20, 21, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esa unción que solamente te puede apartar de tu necedad. En 2 de Pedro dice 3:18, antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El Señor Jesucristo crecía ¿en qué? ¿Se acuerdan? En sabiduría. Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Si Él, siendo Dios, necesitó de esta disciplina de crecer en sabiduría, ¿qué te crees tú para que hagas a un lado la exhortación del discipulado? ¿Qué te crees tú para que menosprecies venir a escuchar el mensaje, la exhortación que se da a cabo en el discipulado o de cada 8 días o la meditación que se da los jueves? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Será que no le crees a Dios? ¿Será que pones en tela de juicio que verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti y va a cumplir el objetivo en tu vida? Porque eso es creer neciamente también. O insensatos, después de Jesús resucitó, se encontró a dos individuos camino de Emaús, ¿se acuerdan? Y que estaban hablando de lo que había pasado y que hubo un hombre que lo crucificaron y que cómo era posible que lo crucificaran y será que resucitó. ¿Se acuerdan qué les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A veces no le creemos a Dios y por eso no le buscamos. A veces nuestra negación a Dios, nuestro ateísmo a Dios se evidencia
cuando no lo buscamos, cuando no lo ponemos en primer lugar. Y esta es la parte donde el cristiano debe de procurar esta forma de vivir, de poner como primer lugar a Dios, de poner a Dios en tu lugar como primero cuando amanece, primero. Porque después te das cuenta y valdría la pena que hicieras un ejercicio. Al terminar el día, hicieras un chequeo. ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué hora comiste? ¿A qué hora viste tu celular? ¿A qué hora te despejaste y dices, este momento es mío para descansar, para divagar mi mente, para no ponerlo en sintonía con Dios? Valdría la pena que hicieras un ejercicio de ese tipo y vieras cuánto desperdicio llevas acumulado de tu vida desde que Dios te dio la vida hasta el día de hoy. Porque no planeas para revisar cuántos días te quedan, cuántos días podría quedarte y organizar tu tiempo. Estamos leyendo en el grupo de música el libro de Siervos para su Gloria. Y MacArthur Núñez hace un ejercicio de ese tipo. Y hace la cuenta y comenta que son aproximadamente 3 meses en un año perdidos de tiempo. 3 meses en todo un año. 3 meses. 3 meses. Claro, hay tiempo para dormir, para trabajar, pero 3 meses es demasiado. ¿Por qué es importante que adquiramos sabiduría? ¿Por qué es importante la exhortación del apóstol para adquirir sabiduría? ¿Por qué es necesario? Nos los dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tiempo te queda de vida? ¿Has pensado que tu vida no está en tus manos, sino está en las manos de un soberano? ¿Qué tiempo te queda tu vida para llevar a cabo el propósito por el cual fuiste creado? Santificación, adoración, servicio. De repente invitamos a hermanos para que participen en las actividades de la iglesia. Es que... Y ponen pretextos. ¿Te has preguntado si verdaderamente tu propósito de vida es para el Creador o es para que tú disfrutes de tu vida plena en trabajo, posesiones, carro, dinero, celulares, iPad, diversiones, juegos? Estábamos viendo, Alan y yo, en la semana, 6 de cada 10, 3 de cada 10, 3 de cada 10 juegan videojuegos. A nivel mundial, 3 de cada 10 juegan juegos. ¿Te imaginas eso? Ahora, estamos los que no jugamos. Personalmente nunca me gustó jugar. Pero ¿qué tanto estamos scrolleando el celular? ¿Y por qué es importante tomar en cuenta el tiempo? ¿Por qué es importante? Cabe mencionar que en cuanto al tiempo, dice, aprovechando bien el tiempo, la traducción, comentan los teólogos expertos en esto, la traducción desde el original menciona como redimir el tiempo. En nuestra versión Reina Valera dice aprovechando el tiempo porque los días son malos. En la traducción original dice redimiendo el tiempo. Y esto de redimir el tiempo, por cierto, hay 2 tipos de tiempo. Uno que es cronos. El cronos es medible, tiene segundos, tiene fechas, tiene meses, tiene horas. Pero kairos, ¿qué es lo que está diciendo acá en este
en este pasaje es una oportunidad fugaz. Es una oportunidad, es un lapso que tienes para un propósito específico. Y este propósito es limitado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encajonados en un tiempo. Dios no. Nosotros sí estamos encajonados en un tiempo. De tal forma que al estar encajonados en un tiempo, ese tiempo debe ser redimido. Hemos estudiado la palabra redimidos. No voy a detener en esto, simplemente es comprados, rescatados. ¿Para qué? Para que lo podamos aprovechar. Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Ese es el kairos. Es el kairos que tenemos poco tiempo para el uso adecuado por la cual fuimos hechos. Y si invocáis al Padre, dice Primera de Pedro 1:17, y si invocáis al Padre, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducirse con temor durante el tiempo de su peregrinaje. Este peregrinaje es un tiempo específico. Este es el kairos que comenta acá. En otras versiones dice, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Y es que esa es la parte que a veces uno no entiende. Que nuestra vida no sabemos si mañana vamos a amanecer. ¿Por qué esperas a que llegues a la vejez joven? ¿Por qué esperas a que llegues a la vejez para que puedas servir a Dios? En la NBI lo dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos de este mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es de que queremos todo aquí y ahora. Queremos disfrutar, no queremos perdernos. Y olvidamos que somos peregrinos en este mundo. Y olvidamos que la sabiduría es importante para inculcar a nuestros corazones y desear más esas cosas y de paso contagiar a nuestros hijos. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para meditar la palabra de Dios y después están los problemas. Y después a los líderes nos están llamando, es que ya tenemos problemas. Aprovechando, en el diluvio la puerta se cerró. Hubo un tiempo específico. Se cerró y por más que tocaron, no hubo oportunidad para que se salvaran, sino solamente la familia de Noé. Las vírgenes insensatas dejaron agotar su aceite antes que llegara el novio. Jesús dijo, yo me voy y me buscáis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para entregarle tu vida totalmente a tu Creador, al que te hizo, y buscarlo como tu Señor? ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Judas Iscariote perdió el tiempo también, perdió el kairos. Vas a decir, pero estaba predestinado. Hay una gran responsabilidad de parte de uno para temer a Dios, para honrarlo y buscarlo de todo corazón. Hazme saber, Jehová, mi fin, dice el salmista David, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Le has pedido a Dios que te muestre lo frágil que eres para contar tus días y decir, yo no tengo nada de capacidad para prolongar nuestros días? Después del diluvio, dice que, ¿cuál fue el año que vivió el hombre más longevo? 790.
970, yo lo tengo confundido, 970. Después de eso, acortó el año. Los acortó. No va a pasar en ti eso, ¿eh? Difícilmente no creo que pases más. Difícilmente que llegues como Matusalén. Sí, ¿verdad? Matusalén. Santiago advirtió: vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece con un poco de tiempo y luego se desvanece. Lucas 12:20 le dice a un agricultor, el que estaba preparando sus graneros para almacenar granos: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que ha provisto, ¿de quién será? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Por qué dejas estar con los santos en la iglesia por ir a trabajar? Perdón si soy fuerte. Y sé que muchos de acá se deben a un amo. Y es difícil de repente decirle al amo: me da chance de ir a la iglesia. Muy difícil. Pero ¿qué da tú que eres jefe? ¿Qué tal tú que eres el dueño de de administrar el tiempo y de tus tratos? Avaricia, deshonra e inmoralidad eran intrínsecas a la vida efesia. Y los creyentes se veían tentados a recaer en este estilo de vida. Y era un problema que Pablo había advertido, de redimir el tiempo porque los días eran malos. ¿Realmente estás consciente que los días son malos? ¿Estás consciente que estás alrededor de un mundo corrompido que te ataca y te ataca en todas maneras? Lo vamos a ver más adelante, cómo Satanás usa las artimañas para que caigas preso. El diablo vino ¿para qué? Para matarte. ¿Y para qué? Dítelo. Dítelo a ti. ¿Cómo se dice? Díceselo a ti mismo. Gracias. Cuando estés scrolleando, recuerda, Satanás te tiene presionado. Ahí te tiene bien cautivo para hacer el objetivo: matar y destruir. Matar y destruir. Matar y destruir. ¿Por qué no le pones un protector de pantalla, un protector de pantalla a tu celular y pones: el diablo vino a matar y destruir? Y antes de que actives Facebook, TikTok, Instagram, ¿qué más hay? ¿Cómo se llama la aplicación de los juegos? ¿Las redes sociales de los juegos? ¿Alguien sabe? Master. Ponle: el diablo vino a matar y a destruir. El diablo vino a matar y destruir. Porque te quiere presa. Porque no te quiere ver estudiando la palabra de Dios. Porque te quiere destruir. Vivimos en días moralmente torcidos, espiritualmente oscuros, saturados de distracción, llenos de mentiras, dominados por deseos engañosos, gobernados por un enemigo real. Satanás es real. Satanás es real. Y no sé cómo lo hace, pero lleva a cabo su objetivo. Lleva a cabo su objetivo de tenerte presa. El apóstol nos da 3 enseñanzas en esta parte. Primeramente, el creyente debe ser sabio y debe vigilar su andar. Segunda, el creyente está limitado por un tiempo, por ese kairos,
pero ese kairos debe ser redimido. Ese kairos debe tener un propósito por el cual te garantizo que no te va a defraudar. Porque tus días van a terminar un día y vas a decir, ¿de qué sirve todo lo que poseo? ¿De qué sirve todo lo que anhelo? Si mi mente nunca volteó a lo que valdría mente la pena. Y el tercer punto, y con esto nos vamos. El propósito, la enseñanza de caminar en el propósito de su Señor. Por tanto, no seáis insensatos, ya lo vimos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensatos, no pienses según las riquezas, no pienses según la cultura, sino piensa según Dios. El insensato, ya lo vimos, está totalmente cegado por el pecado. Pero el sabio, el que busca diligentemente lo que Dios le agrada, ahí está su delicia. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué deseas? De repente ah, hay algunas enseñanzas en redes sociales donde busca la voluntad de Dios para tu vida. O quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, haz esto y esto y esto. Pero ¿te das cuenta cómo está formulada esa enseñanza? La voluntad de Dios para tu vida. Parece ser que todo lo que gira en torno a mí, esto es lo que debe florecer, esto es lo que debe llamar la atención. Esto es lo que me puedo deleitar. Pero difícilmente pedimos a Dios que nos muestre su voluntad, aunque duela, aunque suframos, aunque cueste, aunque nos desgaste inclusive, aunque nos desvelemos. La voluntad de Dios no es un acertijo, sino que es algo que se encuentra en la palabra de Dios. La voluntad de Dios, Dios no la puso escondida donde el cristiano tiene el mandato de a ver si la encuentra. No, a ver si la encuentra. No, porque ya está aquí, ya está. Tenemos la palabra de Dios física. La voluntad de Dios tiene tres aspectos. Bueno, tiene un poquito más. Lo voy a decir. Primeramente, la salvación. En Primera de Tito dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Primera de Tito 2, 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para todos. Pertenecer a Cristo. Que sea su Señor Cristo. Más adelante, que va a ser la exposición, estamos orando por mi hermano Gama, que nos va a exhortar. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Esta es la voluntad de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios también es vuestra santificación, que lo vimos en el primer capítulo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que también lo confirma 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios también, a grosso modo, es el someternos a toda institución humana, lo dice 1 Pedro 2, 13, 14. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien hagáis callar a los ignorantes de los hombres insensatos, a toda autoridad humana, desde jefes a presidentes, tus líderes, tus pastores. En 1 de Pedro 2:20
Y de hecho, la primera carta de Pedro en 2:20, en 3:17 y 5:10, exhorta a que demos gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero leerte, y con esto nos vamos. Quiero leerte del libro que estamos leyendo. Te exhorto a que lo, lo compres. Siervos para su gloria. Sobre todo tú, que apoyas a todos los ministerios que estás haciendo en la iglesia. Es muy bueno, es muy bueno. No temas servir, por cierto. No temas. Para eso fuiste creado, para servir. Y bueno, dice Miguel Núñez, la manera en que usamos el tiempo es vital. Lo que no usamos ayer, no lo volveremos a tener jamás. Las horas que pasaron del día de ayer no podrán recuperar jamás, ni las podremos utilizar. En otras palabras, no estamos viviendo de aquel lado de la gloria, donde tendremos una eternidad por delante, sino que nuestro tiempo es limitado, pues de este lado de la eternidad tenemos el tiempo contado. Para empeorar las cosas, vivimos en medio de mucho pecado, mucha contaminación y mucha corrupción moral. Por tanto, si no aprovechamos bien el tiempo que nos ha sido dado, terminaremos sufriendo graves consecuencias. Y John Piper también da su comentario respecto a este pasaje. Quiero leértelo. Tenemos que cautivar la mentalidad del exiliado. ¿Quién es un exiliado? Uno que está en un país donde no es suyo, donde está consciente que no es suyo, pero su ciudadanía está al otro lado. Tenemos que cultivar la mentalidad de los exiliados. Esto nos hace sobrios y nos despierta para que no vayamos a la deriva con el mundo y para que no demos por sentado que la manera en que el mundo piensa y actúa es mejor. No podemos, no suponemos que lo que aparece en la televisión beneficia a tu alma. No suponemos que las prioridades de los anuncios ayudan al alma. No suponemos que las estrategias y valores de los negocios y las industrias ayuden el alma. No suponemos que nada de esto puede glorificar a Dios. Nos detenemos, pensamos, consultamos a la sabiduría de nuestra propia nación, el cielo, y no suponemos que la sabiduría convencional de estos tiempos viene de Dios. Orientamos nuestro rumbo por la palabra de Dios. Le damos dirección a nuestro caminar por la palabra de Dios. Cuando nos vemos como extranjeros y exiliados con nuestra ciudadanía en los cielos, y cuando vemos a Dios como su único soberano, no nos vamos a la deriva junto a las corrientes de nuestros días. Usted medita sobre lo que es bueno para el alma y lo que honra a Dios en todo, ya sea comida, autos, videos, control de natalidad, límites de velocidad, horas de acostarse, ahorros financieros, la educación de los hijos, las personas que aún no han sido tocadas por el Evangelio, las hambrunas, los campamentos de refugiados, los deportes y los demás. Los extranjeros toman su dirección de Dios y no del mundo. Pregunta: ¿vas a salir? ¿Con qué caminar? ¿Con qué andar? ¿Vas a seguir de nuevo en esa pereza espiritual de no abrir la palabra de Dios, de no buscar sabiduría? ¿O vas a deleitarte en aquel que llena todo y no te puede atrapar cualquier tentación del mundo? Porque si no estás escudriñando la palabra de Dios, eres una presa frágil, fácil de ser tentado con los deseos propios tuyos y que el mismo sistema opera para eso. Ponte de pie. Queremos, Padre, queremos caminar de tu mano.
Queremos ser sensibles a la sabiduría que puedes darnos a través de tu Espíritu Santo, en cooperación con tu Espíritu Santo al escudriñar la palabra. Porque ese es el objetivo de tu Espíritu Santo, Padre, de recordarnos las cosas que hemos escuchado y aprendido. Para cuando vengan los días malos, perversos, de tentación, de fragilidad, podamos honrarte. Padre, quita de nosotros nuestra pasividad. Perdónanos. Perdónanos. Pero gracias porque primeramente tú nos perdonas. Tu Hijo Jesucristo pagó este caminar donde Él no lo merecía, nosotros sí. Pero gracias por rescatarnos y no dejarnos a la deriva. Queremos, Padre, tomar buenas decisiones. Primeramente, decisiones que te honren. Segunda, decisiones que sin duda darán dicha, darán plenitud. Padre, pon en el corazón de mis hermanos el agradarte día a día y poner su vida a disposición tuya al servicio, a honrarte, a glorificar tu nombre, porque para eso fuimos llamados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.